Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Padre, alabado seas. Gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu bendición, por tu amor, por todo lo que nos das, Señor. Tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Hoy, Señor, te pedimos que la lectura que hagamos de los capítulos del día de hoy sean para bendición tuyas, sean para la glorificación de tu reino. Que muchos doblen sus rodillas, Señor, reconociéndote como Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Pues ya me estoy adelantando. Pues ya estamos aquí y vamos a comenzar con la lectura. Vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 11, y que escrito está: Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ante este consejo escrito para la eternidad, es para enfocarnos permanentemente en el camino que nos lleva a la presencia de Dios, porque así daremos testimonio que hemos nacido de nuevo, haciendo lo bueno para dar cumplimiento a lo que escrito está. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que nos toca manifestarnos diligentemente con hechos y no exclusivamente de palabras, porque en nosotros está el dador de todo. Somos de Él y para Él, y nos oye, así que amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¡Wow! Muy de acuerdo con lo que vamos a leer el día de hoy en el Evangelio de Juan. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. Seguimos con el libro de Crónicas, aunque ya lo vamos a acabar. Es el capítulo segundo de Crónicas, capítulo 23 del libro segundo de Crónicas, y escrito está: En el 7º año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Joanán, Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adaía, y Elisafat, hijo de Sicri, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel, y vinieron a Jerusalén, y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joiada les dijo: He aquí al hijo del rey, el cual reinará como el Señor ha dicho respecto a los hijos de David. Ahora hagan esto: una tercera parte de ustedes, los que entran el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas, otra tercera parte a la casa del rey, y la otra tercera parte a la puerta del cimiento. Y todo el pueblo estará en los patios de la casa del Señor, y ninguno entre en la casa del Señor sino los sacerdotes y levitas que ministran. Estos entrarán porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia delante del Señor. Y los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano. Cualquiera que entre en la casa que muera, y estarán con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas y todo Judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joiada. Y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. Dio también el sacerdote Joiada a los jefes de centenas las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Dios, y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa, alrededor del rey por todas partes. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio, y lo proclamaron rey, y Joiada y sus hijos lo ungieron, diciendo luego: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa del Señor, y mirando vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaba bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían las alabanzas. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo: ¡Traición! ¡Traición! Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo: sáquenla fuera del recinto, y al que la siga, mátenlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la mataran en la casa del Señor. Ellos pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, ahí la mataron.
Y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo del Señor. Después de esto, entró todo el pueblo en el templo de Baal, y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa del Señor, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa del Señor, para ofrecer al Señor los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos conforme a la disposición de David. Puso también porteros a las puertas de la casa del Señor, para que por ninguna vía entrara ningún inmundo. Llamó después a los jefes de centenas y a los principales, a los que gobernaban el pueblo y a todo el pueblo de la tierra, para conducir al rey desde la casa de Dios. Y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino. Y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila, después que mataron a Atalía a filo de espada. Capítulo 24 del segundo libro de Crónicas, escrito está: Reinado de Joás de Judá. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba, e hizo Joás lo recto ante los ojos del Señor todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa del Señor, y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: salgan por las ciudades de Judá y recojan dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de su Dios, y ustedes pongan diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo del Señor, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa del Señor. Mandó pues el rey que hicieran un arca, la cual pusieron fuera, a la puerta de la casa del Señor, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajeran al Señor la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto en Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas, y las echaron en el arca hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día, y recogían mucho dinero, y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa del Señor. Tomaban canteros y carpinteros que repararan la casa del Señor, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición, y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa del Señor, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Dios todos los días de Joiada. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa del Señor, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado, y les envió profetas para que los volvieran al Señor, los cuales las amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantan los mandamientos del Señor? No les vendrá bien por ello, porque por haber dejado al Señor, Él también los abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra Él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo, en el patio de la casa del Señor. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él, antes mató a su hijo, quien dijo al morir: el Señor lo vea y lo demande. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey de Damasco,
porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, el Señor entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado al Señor el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos del Señor, de los hijos de Joiada el sacerdote. Y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Ya se me atravesó esto, disculpen. Pero no en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Zabad, hijo de Simeat, amonita, y Josabad, hijo de Simrit, moabita. En cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa del Señor, he aquí está escrito en la historia del libro de los reyes, y reinó en su lugar Amasías su hijo. Bueno, pues con esto terminamos la lectura de los capítulos correspondientes del Antiguo Testamento. Y ayer les decía que estábamos viendo una telenovela porque vemos tradiciones, vemos que este hace aquello, este hace lo demás y todo eso. Pero aquí hay algo que nos tiene que llamar la atención. Si bien Atalía había usurpado el trono que le correspondía por derecho a los hijos de Ocosías, y quiso acabar con toda esa familia para que nadie le pudiera arrebatar el trono, este sacerdote Joiada resguardó a Joás, lo escondió en el templo, y después, cuando cumplió 7 años, se puso de acuerdo con todo el pueblo para nombrarlo rey, y así lo hicieron. Cuando Atalía se dio cuenta, no le quedó de otra más que pensar que a ella la estaban traicionando cuando ella había sido más malvada que cualquier otra situación. Pero bueno, aquí en el capítulo 24 tenemos que ver algo muy interesante. Joiada siempre estuvo detrás del rey, siempre lo estuvo sirviendo, siempre lo estuvo ministrando, siempre le estuvo inculcando el buen camino. Sin embargo, vemos que la palabra dice que Joiada murió a los 130 años lleno de vida. Este sacerdote que había hecho el bien, restaurando la línea de reyes del rey David, cuidando al rey, enseñándole, mostrándole la palabra de Dios, murió, y cuando murió, Joás se desbalagó. Empezó a hacer lo malo no solo él, sino todos los príncipes, y de ahí todo el pueblo. La palabra muestra que empezaron a adorar a Acera, una deidad inmunda de los pueblos que habían conquistado. Pero no solo eso, hizo algo verdaderamente falto de misericordia. Zacarías, el profeta, es hijo de Joiada, el sacerdote que sirvió a Joás, el que lo puso como rey, el que lo resguardó en la casa de Dios, el que urdió el plan para volverlo a poner en el trono que por derecho le correspondía al ser descendiente de David. Este Zacarías, cuando se dio cuenta de toda la idolatría del pueblo y sobre todo del rey, fue y le dijo a todo el pueblo: lo que están haciendo no está bien, el Señor se los va a amonestar. Y en vez de que Joás se acordara de la misericordia que Joiada había hecho con él, si Joiada no lo hubiera guardado, él ni siquiera estaría vivo. ¿Cómo pagó la lealtad que le había mostrado Joiada? ¿Cómo le pagó la lealtad? Matando a su hijo, ordenando que lo mataran. Híjole, y lo mataron apedreándolo, no. Pero Zacarías aquí vemos que lo que dijo fue que Dios lo vea y se los demande. Y bueno, la profecía que había hecho Zacarías acerca de lo que les esperaba por haberse vuelto en contra de Dios fue cumplida por medio del ejército de Siria, que como bien lo dice la palabra, aunque eran muy pocos, el Señor ya había determinado entregarlos en manos de los sirios, del rey de Damasco, por la impiedad en la que estaban viviendo. Y otra vez, miren, como les decía, tengo algunos muchachos todavía que me hablan cuando tienen problemas, cuando tienen alguna duda acerca de la palabra de Dios, cuando tienen cuestiones de su vida personal que a mí me confiesan para darles un consejo bíblico, y siguen ordenados, se sujetaron y están ordenados. Saludos, Víctor, donde quiera que estés, y están ordenados. Pero así como tengo a esos,
los tiempos de Dios son perfectos y muchas veces nos retira de un ministerio para meternos a otro. Entonces, cuando a mí me retiró de la enseñanza de la palabra de Dios, de la restauración de adicciones por medio de la palabra de Dios, hubo muchas personas a las que les perdí el rumbo porque ya no quisieron seguir, aún y cuando ellos tienen mi número de teléfono y mis redes sociales, se perdieron en el mundo. Y cuando vuelvo a preguntar por ellos, ellos volvieron a recaer en sus adicciones. ¿Qué pasa? Cuando tú no te sujetas a un guía, obviamente nosotros tenemos como guía a Jesucristo, por eso leemos su palabra. Sin embargo, muchas veces cuando estamos creciendo, cuando estamos madurando en la palabra del Señor, cuando estamos madurando en el conocimiento de la palabra del Señor, necesitamos a alguien que nos guíe, un pastor, un maestro, un hermano con más experiencia, pero que esté apegado a la palabra de Dios. No vayan a agarrar como maestro o como pastor a una pastora o a esos que andan pidiéndoles dinero por hacerles milagros, ¿no? No, un verdadero pastor, un pastor bíblico, un pastor alineado a la palabra del Señor. Cuando están bien, cuando están sujetos a un guía, están bien. Sin embargo, el día que el guía les falta, no les falla, los que fallan son ellos. El día que el guía les falta por una u otra razón, que no podemos estar al pendiente de ellos las 24 horas del día, en su corazón no tienen ese anhelo de seguir a Dios, de convertirse al Señor. Simple y sencillamente están aprendiendo, pero a la primera calamidad se tiran a los vicios. Tenemos que aprender siempre, nosotros tenemos que sujetarnos a Jesucristo. Podemos decir, estoy sujeto a Jesucristo, sí, ¿y cómo? No te vas a sujetar a Jesucristo hasta que no leas su palabra, y no por partes. Completita su palabra, toda palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. De esa manera nos sujetamos a Jesucristo leyendo su palabra. De hecho, lo vamos a leer en el Evangelio que sigue. Vamos a comenzar con la lectura del Evangelio de Juan, en esta ocasión el capítulo 15, y escrito está: Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos como el Padre me ha amado. Así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. El mundo los aborrecerá. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Mas todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado.
Si yo no hubiera venido, no les hubiera hablado. No tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y ustedes darán testimonio también, porque han estado conmigo desde el principio. ¡Wow! Yo soy la vid verdadera, dice Jesucristo. Es el séptimo yo soy. Por ahí nos falta uno que casi está al final, pero estos son los que los eruditos consideran los 7 gran yo soy de Jesucristo. Por aquí, ahora sí se los voy a leer, porque no me acuerdo exactamente dónde están todos. Con esto se completan los 7 gran yo soy. Jesús dice, yo soy el pan de vida, capítulo 6. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, capítulo 8. Jesús dice, yo soy la puerta, capítulo 10. Jesús dice, yo soy el buen pastor, capítulo 10. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, capítulo 11. Dice Jesús, el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, capítulo 14. Y hoy vemos que nuestro Señor dice, yo soy la vid verdadera, capítulo 15, para que los vayan viendo. Les decía al principio, cuando empezamos a ver, que esto lo tenemos que llevar a lo que dice Éxodo en el capítulo 3, versículo 14, cuando Moisés le pregunta a nuestro Señor, a nuestro Dios Padre, que cuál es el nombre que le dará al pueblo de Israel, y el Señor le dice, yo soy, así les dirás, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y viene Jesucristo en este Evangelio de Juan, el libro de las 7 señales, el libro de los 7 gran yo soy, y le dice al pueblo de Israel, yo soy. Les está diciendo que es el Dios encarnado, que Él es el Dios del pueblo de Israel. De hecho les dice, ustedes son mis pámpanos, yo por ustedes vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Perdón, eso es lo que les está diciendo el Señor Jesús. Yo soy Dios, yo soy ¿cómo se llama? Yo soy Yahvé. Yo soy aquel todopoderoso, el que había de venir, pero ustedes no quieren creer, aun y cuando hice todas las señales que ustedes han visto con esos ojotes que tienen. Pero también se dirige a los gentiles. Ustedes son pámpanos, y ya los leímos allá con la parábola en Mateo, en Lucas, no lo recuerdo ahorita, si ustedes me gustan ayudar buscándola. Es la parábola de que nosotros somos, no es cierto, no lo hemos leído, eso es de Pablo. Cuando Pablo dice que nosotros somos las ramas de olivo insertadas en el olivo. Pero aquí Jesucristo nos dice, ustedes son pámpanos, pero ¿cómo se reconoce que somos pámpanos de Jesucristo? Nuestro mismo Señor Jesús nos dice cómo reconocemos a los que son verdaderos seguidores de Cristo. Por su fruto. Por su fruto. Podemos conocer en la iglesia, en la congregación, en la calle, en el trabajo, donde sea, muchas personas que dicen ser cristianas. Sin embargo, sus acciones, su modo de hablar y sobre todo su fruto dan testimonio de una cosa. Podemos aquí ver que hay mucha gente que ya profesa ser cristiana. Sin embargo, ¿dónde están los frutos? Así conozco hermanos que han estudiado institutos, han estudiado cursos también, y sin embargo no dan fruto. ¿Por qué? Se quedan con ese conocimiento. Ellos están contentos pensando que están salvos. Sin embargo, por eso vienen las dudas acerca de la salvación, porque no estás guardando las palabras de Jesucristo. Cuando tú estás seguro de que estás guardando las palabras que nos dejó nuestro Señor Jesús, cuando tú estás seguro de que estás dando frutos porque otros han manifestado lo que estás haciendo, no tendrías que tener ninguna duda de tu salvación. Eso es antibíblico. El Señor ya te dio la salvación. Si tú no te sientes seguro de la salvación, aguas, tienes que ver qué vida estás viviendo para pensar que tu salvación puede perderse. Si tú estás viviendo, como dice nuestro Señor Jesús aquí, guardando su palabra, llevando fruto,
no tendrías por qué tener dudas de tu salvación. Cuando te preguntan, ¿yo soy salvo? Sí, soy salvo. ¿Por qué? Porque el Señor me lo prometió, porque el Señor me lo ha dado por gracia. Dice el Señor Jesús, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Ni siquiera eso hicimos, ni siquiera nuestra fe. ¿Por qué? Porque también la fe viene de nuestro Padre. Él nos da la fe para creer. Entonces, aquí tenemos que ver que nuestro Señor Jesús nos está diciendo, guarden mi palabra. ¿Cuál palabra? Se preguntan muchos. Pues la palabra escrita que nos dejó Dios. Ahí se hacen los debates tontos luego, que los 10 mandamientos, que la ley de Moisés, que los mandamientos de acá. Dice el Señor Jesús, guarden mi palabra. ¿Cuál? Toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todos los libros hablan del Señor, todos los libros se refieren a nuestro Señor Jesús. No hay absolutamente un libro de la palabra de Dios que no hable de nuestro Señor Jesucristo Salvador. Entonces, ¿cómo vamos a guardar su palabra si ni siquiera la conocemos? Por eso es tan importante leer y releer, que se te vaya la vida leyendo la palabra de Dios, que puedas decir con gusto, la he leído 25 veces y cada vez que la leo aprendo más de mi Señor y Salvador, pero no solo aprendo más, cada vez que la leo lo amo más por lo que ha hecho conmigo. Eso es guardar su palabra. Y además el Señor nos advierte que vamos a ser aborrecidos. Eso ya desde el día que tú sigues a Jesucristo, de que verdaderamente sigues a Jesucristo, te tienes que dar cuenta que el mundo te aborrece. Más en este mundo ahora. Nos llaman lavados de cerebro, nos llaman retrógradas, nos llaman mensos, nos llaman tontos. ¿Por qué? Por creer en Jesucristo. Pero a todas esas personas que nos dicen eso, yo los retaría a que vivan la vida cristiana. Yo los he retado a que vivan una vida cristiana, a ver si es cierto que pueden. Cuando nos dicen que nos han lavado el cerebro, por supuesto lo tenía lleno de suciedad, lo tenía lleno de cochinadas, y vino Jesucristo y casi me dio un cerebro nuevo, porque el mío estaba echado a perder. El mundo nos va a odiar, y espérense cuando venga la persecución de los cristianos, si ya la hay en los países de Medio Oriente, si ya la hay en otros países. Aquí ya quieren prohibir los sermones y quieren prohibir la Biblia. Por eso tenemos que memorizar, por eso tenemos que escribirla. En el Antiguo Testamento, aquellos que dicen ser seguidores de la ley, nunca me han mostrado la ley transcrita, y ese es un mandamiento del Señor. Todos somos reyes y sacerdotes, por lo tanto a nosotros nos toca transcribir la ley. A veces yo, cuando tengo tiempo, me pongo a transcribir, ahí ya llevo varios libros, mi esposa lleva más que yo. Eso es lo que tenemos que hacer. Si tú transcribes la palabra de Dios, te vas a dar cuenta cuánto vas a aprender, cuánto te va a hablar el Señor. Entonces no tengamos miedo de lo que nos digan, de que nos van a aborrecer, de que nos van a decir lo que nos vayan a decir. Al contrario, eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, porque estamos dando fruto. ¿Qué fruto? Ya lo vamos a leer. Entonces, ¿cómo van a saber qué fruto si no leemos la palabra de Dios? Eso lo vamos a leer más adelante. Y de hecho, ahí vamos a ver cuáles son los frutos que tendríamos que dar nosotros para saber que estamos haciendo lo correcto a los ojos de nuestro Señor. Pero bueno, ya con eso terminamos la lectura. Si Dios lo permite, el día de mañana estaremos aquí. No puedo, ahí está. Si el Dios lo permite, estaremos aquí. Bendito Señor, gracias. Gracias, Señor, porque cada vez que leemos tu palabra es un gozo inefable en nuestra alma, Señor. Es un gozo con nuestro espíritu, porque entra en comunicación contigo y nos vas revelando todos esos misterios y todas esas verdades que has tenido para con nosotros. Te agradecemos, Señor, porque tú nos elegiste. Nosotros ni siquiera caminamos hacia ti. Tú nos elegiste a nosotros, Señor, y esa elección divina que has hecho con cada uno de nosotros no puede quedar simplemente así, sino que tenemos que mostrar que somos seguidores y discípulos tuyos, llevando frutos, Señor, guardando tu palabra y haciendo lo que nos has ordenado hacer. Señor, a fuerzas, tú, como sea, Señor, mete en nuestro corazón la intención de leer cada día tu palabra, Señor, pero no solo leerla, sino ponerla por obra, que el mundo se dé cuenta que somos hijos tuyos, que somos seguidores tuyos, que somos discípulos tuyos, que estemos preparados para presentar defensa de nuestra fe a aquellos que nos exijan razón de ella, que estemos siempre, Señor, debatiendo argumentos, derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento del Hijo de Dios. Nosotros somos embajadores de Dios en este mundo y tenemos que rogarle a la gente como si
Dios estuviera rogando por medio de nosotros para que se conviertan a Cristo. Tenemos que enseñar las bondades y el amor con que nos ha amado el Padre para estar viviendo una vida eterna con ellos. Danos ese fuego, Señor, danos ese corazón de hacer las cosas conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito. Gracias, Señor, por este día, por tu provisión, por tu resguardo, por tu amor, por tu cuidado, por resguardar a nuestra familia y a nuestro hogar, Señor, por bendecir nuestro trabajo, por el trabajo que nos das. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.